When light shines, we emerge in love. Bueno, ya estamos en el video número 10 de TreeJS. En este caso vamos a realizar sombras, interfaces de control GUI o data GUI, textura y guardar un modelo en 3D. Lo primero que tenemos que realizar cuando queremos utilizar sombras, activar en el render la compatibilidad con las sombras. Posteriormente vamos a localizar el objeto que queremos que reciba la sombra y pondremos el método reciveShadow como verdadero. Después vamos a buscar el modelo que queremos que emita la sombra. En este caso va a ser castShadowTrue. Vamos a agregar también complementos a la luz como castShadowTrue y ShadowCameraVisible igual a True. En este caso lo ponemos false, pero cuando activemos True veremos cómo las líneas de la luz se proyectan. Vamos a ubicarnos en la parte del render WebGL y vamos a colocar el siguiente método: Shadow Map Enabled igual a True. Con esto estamos activando la compatibilidad del render para obtener sombras. Vamos a agregar al territorio la propiedad de recibir sombras y vamos a agregar a nuestro modelo el método de emitir sombras. Vamos a localizar también parte de la luz. En este caso la luz se va a dividir por la proyección de las sombras, la más cercana y la más lejana. También vamos a encontrar dos métodos, castShadow, vamos a ponerle true, y también vamos a activar lo que es la propiedad de ShadowCameraVisible. Lo guardamos y ya podemos observar lo que es la sombra de la luz direccional. Y podemos ver también cómo la luz está emitida por medio de unas líneas, una cámara que aparece, que es la que emite la luz. Vamos a ponerle al cubo que también reciba esta parte de la sombra, activándolo como lo hicimos con el territorio. Podemos ver que también el cubo está recibiendo la sombra. Vamos a agregarle a la luz unos valores que sean fáciles de modificar, como en el caso de la intensidad de la sombra. Por ejemplo, en este caso tiene 10 y podemos ver que la proyección que hace la cámara solo llega hasta lo que es una parte de Mario, y en este caso es una mano. Si le ponemos 100, prácticamente son propiedades de la sombra, pero se alejan y se acercan. Entonces, para este caso vamos a utilizar 50. Podemos observar una luz que emite una sombra mucho más clara. Para esta demostración vamos a cambiar de textura lo que es el cubo. Vamos a detectar una cara para cambiarle de textura. Este paso es muy sencillo, ya que podemos imprimir cada uno de las texturas que contiene el cubo. Para auxiliarnos vamos a utilizar lo que es la consola de Google Chrome para imprimir cada una de las caras y observar qué es lo que sucede. Si agregamos el fragmento console.log Maya cubo, podremos observar cada una de las propiedades que tiene el cubo. Entre ellas destaca parte de la rotación de los elementos como cast, shadow, false, la geometría, el material, textura. Podemos observar toda la información en la parte que dice materials, map, source, file, y encontrar ahí la primera textura a la que queremos modificar. Esta consola puede ser de gran utilidad. Para cambiar las caras de la geometría tenemos que identificar cada una de las texturas que pertenece a la cara, por ejemplo del cubo. En este caso, si yo quisiera cambiar, como estábamos viendo, como Mesh Basic Material, podemos generar un arreglo que contenga todas las caras del cubo, generando un arreglo
para agregar texturas básicas. Para esta siguiente demostración hemos agregado texturas que vamos a estar modificando. Por ejemplo, en la parte de césped, para el último elemento, que vendría siendo la parte delantera del cubo, se pueden dar cuenta, solamente hizo cambio la cara de enfrente. Vamos a realizarla una por uno. Estas texturas vamos a ponerlas de esta manera. Esta es la cara número 2, que es de atrás. Y así con todos los fragmentos de posición. Esta es la de abajo. Esta es la de arriba. La del lado derecho de Mario. Y hasta que tengamos todo el cubo. Y ahora vamos a crear lo que es el evento sobre el elemento de menú que se generó en el panel. En este caso, cuando le demos textura 1 cambiará a la textura del muro, y cuando le demos textura 2 cambiará a textura del césped. Lo único que tenemos que agregar es observar el clic del menú, que vendría siendo textura 1. Cuando el usuario dé clic en textura 1, vamos a irnos directamente a realizar el cambio. Para realizar el cambio vamos a agregar un for de los 5 elementos, contando las 6 caras. Vamos a decirle que va a ser i igual a 0 y menor que 5, porque son 6 elementos, y más. Vamos a generar la siguiente sentencia. Vamos a acceder al Maya cubo, que vendría siendo el cubo que se generó con el césped. Vamos a poner el siguiente fragmento, que es Maya cubo material.materials entre corchetes, y porque es la cara en la que va a cambiar, vamos a ponerle el mapeado. Va a ser igual a new tree.imageutils.load texture entre paréntesis la nueva textura, y el fragmento va a quedar de la siguiente forma. Ahora podemos observar que ya hemos cambiado cada una de las caras, y cuando le demos clic en textura 1, esta va a cambiar a lo que es el muro. Aquí tenemos un pequeño detalle porque son 6 caras incluyendo la 0. Ahora sí, ya son caras del cubo, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la textura 2. Simplemente vamos a agarrar los mismos fragmentos de código. Podemos generar una función para generar este cambio con la textura que queramos. En este caso es como tú quieras, y vamos a agregarla en la textura 2. Ya podemos observar el cambio de textura de cada uno de los cubos. Si por ejemplo tú estás realizando algún movimiento con los cubos, puedes personalizar cada una de las caras, pero hay que generar un arreglo de todas las caras. En este caso vamos a utilizarlo como Mesh Face Material, y agregamos cada uno de los elementos de textura básica. Para añadir el dat.gui, simplemente vamos a agregar la librería dat.gui.js. Su página oficial es Workshop Cron Experiments, y podemos ver ahí los diferentes ejercicios que se pueden realizar con el dat.gui, entre los que destacan el uso básico, las entradas, la división de carpetas. Podemos ver diferentes opciones, entre ellas el color inclusive de los elementos. Podemos agregar parte de lo que es comandos de opciones, eventos, personalizar lo que es la interfaz de selección, actualizaciones automáticas. Pero en este caso vamos a utilizar el uso básico. Cuando agregamos este tipo de controles, tenemos la principal ventaja de tener ya hecho sliders con los valores que nos permiten mover los elementos. Para este ejercicio hemos agregado un div donde queremos que aparezca estas opciones. Hemos agregado fragmentos de código de la misma librería, y hemos agregado el script de inclusión dat.gui.js que va a venir en el ejercicio adjunto a este video. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Es muy sencillo. Vamos a declarar una variable que contenga datos como ancho, alto, profundidad. En este caso, si queremos agregar más parámetros, vamos a poner simplemente coma, elemento 1, elemento 2, elemento 3, y así sucesivamente con más parámetros. Vamos a crear un dat.gui
vamos a asignar valores a los .wi. En este caso solamente vamos a ver lo que es ancho. Vamos a ponerle W, H y D para hacer un poquito más rápido este acceso. Vamos a decirle de cuánto lo queremos, el intervalo inicial al intervalo final, y de cuánto queremos el crecimiento. En este caso el control box está realizado de 0 al 3 de pasos en punto 1 y el de profundidad está a punto 0,1 y comienza desde el punto 0,2. Con esto ya podemos tener valores. Vamos a crear un pequeño fragmento de código type of y vamos a preguntar si existe el Maya cubo, ¿sí? O sea que si es diferente de un define, o sea que si está definido. Vamos a agregar el siguiente fragmento de código. Vamos a agregar la posición haciendo referencia .w controlbox.h y controlbox.d. Esto va a hacer que cuando nosotros seleccionemos nuestro elemento GUI, el cubo se moverá. Podemos observar aquí cómo el cubo se mueve con estos controles. Vamos a hacer más grande la profundidad, vamos a llegarlo hasta 30, elementos de hasta 30 con pasos de A1. Vamos a ver que el movimiento es un poco más rápido. Y aquí está el elemento moviéndose, seleccionamos la textura, vean el cambio de textura. Y ya podemos realizar este tipo de cambios. Bueno, pues muy importante realizar este tipo de controles. En este segmento es acceso a options y agregando el control. Podemos agregar los diferentes campos. Tienes toda la documentación del GUI. Puedes realizar algunas pruebas con colores, con listas, con lo que tú desees. Bueno, para utilizar la impresión de una imagen 3D, vamos a agregar un botón que diga guardar imagen. En este caso es un enlace, pero bueno, nos va a servir para observar y cuando el usuario dé clic, vamos a guardar el elemento en 3D. Tenemos que agregar un parámetro en la parte de render, en donde dice anti-alias true, que se llama preserve drawing buffer igual a true. Actualizamos el modelo y vemos que no sucede prácticamente nada, pero la gran ventaja es que todo esto que estamos observando se queda en memoria, listo para ser impreso. En 2D vamos a irnos a nuestro código, vamos a agregar la función que nos va a permitir realizar esta impresión. En la última parte de animación vamos a agregar el onClick del IMG. Clic. Vamos a agregar la función. Vamos a generar este pequeño fragmento de código que nos dice que vamos a abrir una ventana donde vamos a colocar el render y un atributo que es para obtener lo que estás visualizando en un formato PNG. Vamos a agregar final. True false. Y vamos a guardar. Ya con esto podemos observar que lo que se generó es una imagen 2D, en el cual ya podemos guardar imagen como. Si nosotros generamos este movimiento, le damos en guardar imagen, nos va a guardar esa imagen en la posición que queremos. Vamos a cambiarle la palabra simplemente para que aparezca guardar imagen. Lo usamos y ya la tenemos. Esto te puede servir para, bueno, si estás haciendo alguna práctica en el cual tienes que guardar el modelado en un archivo JPG, lo que va a hacer es generarte un formato de imagen. Para la conversión del guardado tienes que pasarlo a binario porque todo esto es binario. Puedes investigar más sobre
el manejo de imágenes en formato binario y de allí es lo que recolectas. La clave está en buscar el valor de dicha imagen en el contenido render document element to date URL PNG. Es donde está la imagen. En caso dado que tengas que enviar esa información, toda la imagen que observas se guarda en este acceso del método. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si tienes alguna duda, no olvides en preguntar. Puedes suscribirte, recomendar el curso. En Develoteca estarán disponibles todas las prácticas, todo el código fuente, todos los videos y prácticamente todas las presentaciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer con TreeJS. Realmente es una herramienta muy poderosa. Podemos utilizar todo lo que hemos visto durante el curso para realizar prácticas que nos ayuden a resolver problemas en modelado 3D. Podemos realizar un sinfín de cosas. Nos vemos hasta el próximo curso. No olvides en recomendar Develoteca. Muy pronto tendremos más cursos.